Bueno, la agricultura peruana sigue siendo uno de los sectores más abandonados en el conjunto de las políticas públicas, sobre todo la llamada agricultura familiar, que en el Perú representa casi 2.200.000 productores. La política pública en el tema en los últimos años se ha caracterizado por un favorecimiento sobre todo a un sector agroexportador de gran escala, al cual se le han dado una serie de beneficios tributarios, se han generado inversiones de gran envergadura para dotarlos de tierras baratas y agua prácticamente gratis, y se han firmado tratados de libre comercio que básicamente han beneficiado a esos sectores, pero en conjunto el otro enorme sector social de la agricultura peruana, que es la pequeña y mediana agricultura, sobre todo familiar, ha estado absolutamente abandonada, sin políticas, sin un ministerio que le dé soporte. Y bueno, hemos estado viendo en los últimos meses que los sectores agrarios han empezado a protestar, ¿no? Hemos tenido este año un importante paro agrario, el 13 de mayo de este año, que en verdad fue una de las primeras veces que se ve al sector agrario organizado empezando a demandar con voz más fuerte a un gobierno. Esto llevó a la creación de unas mesas de diálogo que han funcionado durante 4 meses. Se han generado una serie de acuerdos con el gobierno, pero cabe mencionar que las demandas más importantes, una de ellas era retomar una protección a la agricultura nacional, no han sido aceptadas, sobre todo por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? El Perú actualmente es uno de los países del mundo con menor protección a la agricultura. Nosotros importamos alimentos muy baratos, subsidiados del extranjero, que abaratan totalmente la alimentación, pero al mismo tiempo empobrecen a nuestros agricultores, ¿no? Se demandaban los gremios que por lo menos la franja de precios funcione como mecanismo de protección y que se retome a la situación arancelaria del año 2008, cuando se decidió arbitrariamente eliminar los aranceles a una serie de productos agropecuarios. El Ministerio de Economía y Finanzas no aceptó ninguna de esas demandas y bueno, entonces en ese tema no se ha podido avanzar. Lo que sí ha habido avance, yo diría, es en la creación de un nuevo Ministerio de Agricultura. Había consenso de que el ministerio que tenemos no es útil para la agricultura familiar, no tiene los servicios que ésta requiere, no tiene políticas, no se articula adecuadamente con los gobiernos regionales y locales. Y entonces se ha planteado un nuevo ministerio que tenga 2 viceministerios, uno de ellos orientado a la agricultura familiar y otro a los servicios agropecuarios. El actual ministerio es básicamente un ministerio casi del cemento, podríamos decirle, que se dedica a temas de infraestructura, a temas de reconstrucción. No es que lo haga de manera muy eficiente o eficaz, pero descuida totalmente los temas que tienen que ver con los servicios y las políticas para la agricultura familiar y las comunidades campesinas y nativas, que son cruciales en la agricultura peruana. Ahí esperemos que el gobierno cumpla con su compromiso. La nueva estructura del ministerio ya fue aprobada por el gabinete, ya tiene una norma. Sin embargo, en el proceso ha habido cambio de ministros y la ministra de Agricultura que se comprometió a este proceso ha sido cambiada, ¿no? Y el nuevo ministro hasta ahora no expresa claramente si va o no a hacer la reorganización prometida del Ministerio de Agricultura. Yo creo que esa es una demanda fundamental y haría bien el gobierno del presidente Vizcarra en cumplir con un acuerdo fundamental del proceso de diálogo. Y las organizaciones agrarias vienen demandando que eso se haga. Lo otro que evidentemente preocupa es cómo el gobierno y el ex Congreso han impulsado la mal llamada Ley de Promoción Agraria. Esa ley ya va a cumplir 20 años en el país, dándole privilegios y exoneraciones tributarias a las grandes empresas agroexportadoras. Hoy día que se sabe el origen cada vez más oscuro del financiamiento de las campañas, no sorprende por qué ese congreso que salió, que tuvo que ser cerrado,
había tanta presión para que se apruebe una extensión por 10 años más de esta norma, que en realidad ya es absolutamente innecesaria y es un regalo tributario, un privilegio tributario a sectores que no lo necesitan. Pero lo otro más preocupante de esa norma es que plantea una flexibilización absolutamente exagerada para los trabajadores agrícolas. No les da ningún tipo de protección, los somete, digamos, a un régimen absolutamente desregulado y sin ninguna protección y sin derechos, por ejemplo a la sindicalización, a la negociación colectiva. No está garantizado realmente el derecho a unas vacaciones o el derecho a poder generar un fondo de jubilación. Hay 300.000 trabajadores agrícolas y sus familias que fueron totalmente abandonados por la mayoría congresal que aprobó esta extensión. No se le ha hecho mayor cambio a este régimen, que fue además, acordémonos, promulgado por el que en ese momento era ministro de Agricultura, el señor Klimper. Al finalizar casi el último mes después de que el señor Fujimori se fuera del país, se aprobó esta norma, que luego fue extendida en el año 2008, 2009, si mal no recuerdo, hasta el año 2021. Todos pensamos que ya 20 años de privilegio eran suficientes, han decidido extenderlo, y ahora el gobierno del presidente Vizcarra parece que quiere aprobar esa norma mediante decreto de urgencia, lo cual no es necesario. Lo que debe hacer es esperar al próximo Congreso y que el próximo Congreso revise y en verdad defina qué se va a hacer con esta norma, que en mi opinión ha sido extendida de manera arbitraria y sin sustento técnico. No hay una opinión clara de SUNAT y del MEF sobre por qué se le está dando una exoneración millonaria a las grandes empresas agroexportadoras, porque se les reduce el impuesto a la renta a la mitad. Y eso, digamos, ya no tiene ningún sentido con las enormes ganancias que tienen y con las ventajas que tienen de la política pública. Entonces yo diría que esos son los temas que más preocupan y sobre los cuales creo que los próximos meses estaremos viendo si este gobierno tiene un real compromiso con nuestros agricultores y quiere hacer los cambios que se necesitan.